Ezequiel capítulo 11 y voy a leer del versículo 1 al versículo 14 y dice así la palabra de Dios. Dice: El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: No será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y os haré subir entre vosotros, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra, y clamé con gran voz, y dije: Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Entonces, lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que el pueblo de Israel había sido descarriado a causa de sus malos líderes. Dios le muestra esta visión a Ezequiel, y Ezequiel ve en el versículo 1 este grupo de hombres. Si recuerdan ustedes, hermanos, cuando estábamos estudiando el pasaje de las abominaciones que Ezequiel vio en el templo de Dios, hubo un grupo de hombres, hubo un grupo de 25 varones que estaban en el templo de Dios, pero no estaban adorando a Dios. Lo que estaban haciendo era darle la espalda a Dios. Recordarán que hablamos que Dios había dado especificaciones acerca de cómo debía ser la ubicación de su templo, con la entrada principal viendo hacia el oriente. Y había una razón por la cual Dios hacía esto, para que a la salida del sol, los hombres al entrar al templo de Dios le dieran la espalda al sol y quedara su frente hacia el templo. Entonces, cuando Ezequiel está hablando en este capítulo 11, o mejor dicho, Dios está hablando con Ezequiel en este capítulo 11, Dios le muestra al profeta aquellos culpables, aquellos líderes que con sus ejemplos, que con sus palabras, que con sus instrucciones habían descarriado al pueblo. Y es por eso que Dios se los muestra. Y entre estos hombres, entre estos 25 varones, había dos líderes en especial a quienes Ezequiel conocía y los llama por su nombre, los llama como Jaazanías y como Pelatías. Estos eran dos de los líderes corruptos a los cuales Ezequiel menciona. Estos hombres se la pasaban mal aconsejando al pueblo. ¿Qué era lo que ellos decían? La Biblia nos dice cuáles eran sus comentarios. Ellos estaban diciéndole a la gente que Dios no iba a traer su juicio sobre Jerusalén, que Dios no los iba a castigar. En el versículo 3, Dios le dice a Ezequiel cuáles eran las palabras de estos líderes. Y lo voy a leer para que lo podamos escuchar. Dice: los cuales dicen, o sea, era lo que decían estos líderes corruptos de Israel: no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne.
Lo que aquellos hombres estaban diciendo es que el juicio de Dios no iba a llegar. Entonces había oportunidad para que ellos construyeran sus casas, para que edificaran. Y pues cuando uno construye una casa, uno no planea vivir una semana allí. Cuando uno construye una casa, uno está planeando echar raíces. No compramos una casa si no estamos seguros que queremos echar raíces en ese lugar. Entonces cuando los líderes de Israel decían, no será tan pronto, edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Era la manera en que ellos le estaban diciendo a los hebreos, no se preocupen, Dios no va a castigar a la ciudad de Jerusalén. Dios no nos va a enjuiciar ya. Ya lo peor de todo ha pasado. Los que fueron cautivos, porque debemos de recordar que sí había una cautividad, hubo una primera cautividad, pero no fue una masacre. Dios no castigó a toda la ciudad. El rey Nabucodonosor solamente se llevó a unos cuantos, entre ellos, ya lo hemos comentado, al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. Pero la mayoría de la gente estaba todavía viviendo en Jerusalén y el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Así que aquellos hombres, al decirle a la gente, no será tan pronto, edifiquemos casa, estaban diciéndoles al pueblo que no se preocuparan, que ellos no serían trasladados a Babilonia. Y de esto, hermanos, yo quiero llegar al primer punto. El primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente. El juicio divino vendrá aun y cuando los líderes del mundo lo nieguen. Otra vez, el juicio divino vendrá aún y cuando los líderes del mundo lo nieguen. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque eran los líderes de la nación de Israel los que le estaban diciendo al pueblo, no se preocupen, el juicio no va a llegar. Edifiquemos nuestras casas, vivamos en paz, esto va para largo. El juicio de Dios ya no nos va a afectar, ya lo que tenía que pasar ha pasado. Entonces aquellos hombres consideraban que el juicio de Dios ya no llegaría. Y por lo mismo animaban a la gente a que se despreocupara de todos los anuncios que los profetas habían dado. El profeta Isaías había dicho que si el pueblo no se arrepentía, sufrirían las consecuencias. El profeta Jeremías también había anunciado que si el pueblo no se arrepentía, sufrirían las consecuencias. Y ahora Ezequiel está advirtiéndoles a los cautivos que si no hay arrepentimiento, la ciudad sería destruida. Pero estos líderes estaban en contra de los profetas y ellos llevaban este anuncio. No será tan pronto. El juicio de Dios no será pronto. De hecho, ¿saben qué? No va a llegar. Así que, ¿por qué no edificamos nuestros hogares? ¿Por qué no nos acomodamos? ¿Por qué no fincamos? No se preocupen. El juicio de Dios ya no llegará. Y esta, hermanos, es precisamente la actitud que se está dando en estos últimos días. Muchas personas dicen, eso de que Cristo viene es una mentira. No se preocupen, el juicio de Dios no llegará. Dios no existe, de hecho, y no vamos a ser enjuiciados, pues es un Dios inexistente. Eso es lo que dicen actualmente muchas personas. Pero esto no nos debe de sorprender. El apóstol Pedro nos dijo allí en su segunda epístola, en el capítulo 3, voy a leerlo del versículo 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Escuche, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esa es la actitud que aquellos hombres tenían y es la misma actitud que muchos asumen hoy en día. El juicio de Dios no va a llegar, piensan algunos. El juicio de Dios se acabó. No habrá más juicio de Dios. Es por eso que es importante decirles, el juicio divino vendrá aún y cuando los líderes del mundo lo nieguen.
Entonces estos líderes hebreos tenían una actitud llena de soberbia. Ellos habían comentado, esta será la olla, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, y nosotros seremos la carne. Realmente me llamó mucho la atención estas palabras que ellos decían ahí en el versículo 3, porque así lo comentaban: no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. ¿Qué es lo que estaban dando a entender los líderes hebreos al decir estas palabras? Bueno, pues ellos se consideraban como piezas selectas de carne. Ellos consideraban que debían ser especiales. ¿Qué es lo que hacemos cuando cocinamos carne? Sabemos que la carne no viene totalmente el músculo del animal, sino que además contiene grasa, contiene cartílagos, contiene huesos. Entonces no soltamos todo el trozo de carne, sino que vamos nosotros quitando la grasa, quitando los nervios, quitando los cartílagos, quitando los huesos para poder aprovechar la carne. Y la carne la aprovechamos y el resto lo tiramos, el resto nos deshacemos de ello. Entonces cuando los líderes hebreos decían nosotros seremos la carne, se estaban considerando a sí mismos como piezas selectas de carne en una gran olla. Es decir, los líderes judíos se consideraban especiales, sobrevivientes y herederos de la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué decimos esto? Por lo que ya les he comentado, que la ciudad de Jerusalén había sido atacada una primera vez, y en esa ocasión el rey Nabucodonosor había matado a muchas personas. Así que muchas de las casas en la ciudad de Jerusalén habían quedado vacantes. No solamente las casas, las viñas, los terrenos, las propiedades de aquellos que habían sido trasladados a la ciudad de Jerusalén quedaban vacantes. Es decir, quedaban sin dueño. Los dueños estaban o muertos o bien cautivos en las tierras de Babilonia. Así que los líderes sobrevivientes consideraban pues que los bienes y la ciudad entera ahora les pertenecían. Es por eso que ellos se sentían en esta actitud orgullosa y soberbia. La ciudad es nuestra, pensaban. Los que tenían que morir, murieron. Los demás fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso no es una maldición, eso es una bendición. Miren, aquí están las casas, aquí están los terrenos, aquí están las viñas. Aprovechémoslas. Esta era entonces la actitud de aquellos hombres. Se consideraban carne selecta, trozos especiales que no podían ser echados fuera de la olla. Pero Dios les dice a estos hombres por medio del profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo 11, versículo 9 al 11, dice: y os sacaré de en medio de ella. Sí, porque ellos habían dicho, nosotros somos la carne y Jerusalén es la olla, pero Dios les dice, yo los voy a sacar de ella. Y los entregaré en manos de extraños, es lo que dice Ezequiel 11:9, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. Qué manera tan fuerte tiene Dios para reprender la soberbia de estos hombres. Dios les estaba diciendo que todo lo que ellos amaban sería destruido a causa de sus maldades, incluyendo el templo de Jerusalén que ellos mismos habían profanado. Y la razón por la cual Dios iba a hacer todo esto era para que el mundo supiera, para que la gente de ese entonces supiera que el Señor es Dios y que su palabra sería cumplida. Es por eso que Dios les dice ahí en el versículo 10, a espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, dice el Señor Dios nuestro Todopoderoso.